Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, al senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Elías Piña, el ingeniero Adriano Sánchez Roa. Senador, muchas gracias por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias a ti, Federico, por traerme aquí a Esferas de Poder. Como siempre, contento en escucharme y que la gente me vea en un programa como este ya tan establecido, tanto por el nombre del programa, por la figura Federico Méndez. Solamente hay que decir así para ver la historia del periodismo, a propósito del Día del Periodista, tus aportes que ha hecho en las diferentes esferas también de la radio, la televisión y escrito. Senador, un tema palpitante actualmente, el proyecto de ley de partidos políticos, la figura de las primarias abiertas y simultáneas en los partidos, con el voto universal, es decir, de la persona que tiene aptitud para ejercer ese derecho a nivel constitucional, que lo ejerzan también a nivel interno en los partidos políticos. Ese es una especie de talón de Aquiles, de clavito en el zapato, donde hay sectores muy divididos entre los propios partidos políticos, y entonces la bola está en la cancha del Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República. Quisiéramos saber cuál es la salida que tendría esa iniciativa legislativa en los próximos días. Bueno, lo primero es que esa ley de partidos es una ley muy necesaria, porque se deben cambiar muchos aspectos relacionados con lo que son las elecciones, en virtud de que yo pienso que no podemos seguir como estamos haciéndolo ahora mismo, con una elección unas elecciones tan extendidas, con tantos elementos de malgasto de tiempo, malgasto de recursos, y hay muchos aspectos ahí que tiene que traer la nueva ley de partido y también electoral, porque se están discutiendo las dos, de esas agrupaciones políticas y electoral. En cuanto a ese tema específico, que se han creado muchas confusiones y se han dicho muchas cosas como no son, de las primarias abiertas y simultáneas, ocurre que no es para intervenir en los partidos, como han querido decir. Cuando hay, por ejemplo, la elección de un dirigente dentro de un partido, pues lo hace ese partido. Porque, por ejemplo, en el caso mío, que soy del PLD, yo no haría nada con ir a votar por el partido de General Zorrilla Osuna. Eso votan los militantes de ese partido. Ahora, cuando se tratan ya de candidatos que van a ser personas que van a dirigir la sociedad, sea a nivel nacional, congresional o a nivel de municipio, es otro elemento. Para eso es que hablamos de esa primaria simultánea y también que sean abiertas. ¿Qué implica la abierta? No implica tampoco, como me decía un colega ayer, de lo que quieren demeritar esa figura, de que mira, ahí se va a inscribir cualquier gente y viene con dinero y no derrota. No, es que los que van a ir a esa primaria abierta, simultánea, que la va a dirigir la Junta, son los precandidatos que van a presentar los partidos. Es decir, no es que una gente cualquiera se inscribe y diga, yo quiero inscribirme por el PLD, yo me quiero inscribir por el PRD, no. Es que el partido le va a decir, mire, estos son los que aspiran aquí, y lo lleva a las primarias abiertas. Es decir, que no se va a poder meter una persona que el partido no lo ponga, porque si fuera así entonces, fácilmente la gente que no sea de ningún partido, o que sea de otro partido, dice, ven acá, pero a mí me conviene ser candidato por ese partido, y va a inscribir, si usted no es de ese partido no se va a inscribir. ¿Qué se está discutiendo? Ya no discuten la importancia y que en este momento la sociedad dominicana está madura para eso. Eso no se discute, porque nosotros teníamos primero, el voto era inicialmente, los candidatos se cogían por el dedo, la dedocracia, aquellos años remotos. Luego vinieron lo que eran las asambleas de delegados, es decir, que en una provincia con 4 municipios, en un lugar determinado el partido se reunía y venían delegados de los municipios, 8, 10, 15, 3. Yo recuerdo incluso, estando yo en aquellos años, veía que, por ejemplo, en el caso del Partido Reformista, que elegían siempre a Carvajal, esperaban siempre los delegados y se reunían 30, 40 personas del partido a nivel provincial. Luego vinieron entonces las primarias internas, es decir, la primaria, que ese nombre vino de la costumbre norteamericana de primaria interna, que es la que llegó hasta el día de hoy.
Pero hemos visto ya que en las primarias internas, primero es que se dan muy traumáticas. Segundo, las primarias internas traen, lo mismo que están todos los partidos casi, que hicieron primarias, votan muertos. Y después viene el desconocimiento. Desconocimiento. Los partidos grandes, para que sepamos, perdieron a cientos de dirigentes. En el caso del PLD, perdió como 180 dirigentes que no aceptaron y se fueron a otro partido. El caso del PRD y el PRM vimos. Es decir, que se pasa la primaria que dirige el partido, no la aceptan y se van. Pero si la hace la Junta y la hacen abierto, no cabe duda de que eso va a ser así. El otro elemento que es donde se han centralizado es en la inconstitucionalidad, porque la Suprema Corte de Justicia, en su rol de Tribunal Constitucional, en el año 2005, declaró inconstitucional la ley 286-04 que hablaba del tema. Pero ocurre que el hecho de que se declare inconstitucional una ley no es que ese tema no se pueda abordar. Lo que no se puede llevar es esa ley. Esa ley ya no se puede llevar otra vez. Pero el tema no. Por ejemplo, ¿cuáles eran parte de los elementos que planteaba la ley 286 y que el Tribunal Constitucional, cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia, lo vio que era inconstitucional? Primero, que no decía la procedencia de los recursos para aplicar la ley. Esto ahora se sabe porque es la ley del partido y los fondos son los mismos fondos del presupuesto que tiene la Junta Central Electoral. Es decir, que ya no es la misma ley. Segundo, ahí abordaba el tema de que iba a tratar lo que eran las elecciones internas. Las primeras abiertas que estamos hablando nosotros no son las elecciones internas de los partidos, como la que hizo el PRM ahora, para elegir su dirigente. No, son para escoger los candidatos, que son dos cosas muy diferentes. La otra cosa, por ejemplo, que planteaba era de que se le quitaba los derechos adquiridos. Esta ley ahora no va a quitar derechos adquiridos porque nadie tiene ningún derecho adquirido para 2020. Derecho adquirido tenemos los que fuimos electos ahora. Es decir, la ley ahora, actualmente la que viene, si llega como debe llegar con primarias abiertas, no nos va a quitar nosotros derechos porque se va a aplicar para el futuro, no para el pasado. Entonces, la nueva ley no es la misma ley que fue declarada inconstitucional. Porque si fuera así, entonces, vamos a decir, el rol constitucional del Congreso se le fuera reduciendo cada vez más y llegara un momento dado en que el constitucional le quitara la mitad de los derechos que tiene el Poder Legislativo. De manera que nosotros vamos a tener el bloque del PLD, como ya la ley se va a presentar y ya los partidos han estado definiendo su posición, y en el caso nuestro el PLD no lo ha definido, nosotros lo que vamos a hacer es como bloque del PLD, que el próximo martes, este martes que viene, nos vamos a reunir para fijar una posición, si se incluye o no la primera abierta. Yo entiendo que por el ambiente que yo veo entre los senadores y entre los senadores del PLD se va a incluir, y entonces se aspira que el próximo miércoles se den informe ya de lo que es la ley de partidos, de agrupaciones políticas y electoral, y que en ese informe que se dé sea incluida las primarias abiertas. Para mí, el próximo informe, el informe del próximo miércoles, va a estar incluida la primaria abierta, porque si es por mayoría, pues la mayoría vamos a decidir que sea así. Es decir, que la semana entrante es crucial para que esa ley sea aprobada o no en el Congreso. Bueno, la ley va a ser aprobada. Yo lo que digo que es crucial, como tú planteas, en el sentido de que ese tema de primarias abiertas que se ha discutido tanto, ya se va a definir, por lo menos a nivel del Senado. Y se va a incluir en lo que es el informe de la comisión bicameral, porque el informe que se va a hacer no es un informe del Senado nada más, sino es bicameral. Entonces, en virtud de eso, lo que yo sí pienso que esa discusión se va a dar informe, ese informe entonces va a durar una semana más para discutirse, y ya en la semana de arriba ya se aprobaría en primera lectura la ley del partido, que tanto se ha estado reclamando. Es decir, que pudiera decirse que hay un consenso en el Senado para que esto sea una realidad. Bueno, 20 y pico senadores estamos de acuerdo con la primaria abierta, porque entre nosotros hablamos y analizamos, y hemos participado también
Se han hecho mucho debate de conferencistas, de paneles, han venido gente de diversos partidos. Por ejemplo, vinieron unos expertos de Argentina, donde ha estado el ensayo de primaria abierta. Recientemente vino uno de Venezuela. Hemos estado diversas entidades, universidades, la Católica, UNIBE, han estado montando foros sobre primarias abiertas y hemos estado participando los legisladores y uno ha visto el interés que tienen y la posición que tienen la mayoría de los senadores. Esto, en esa comisión bicameral participan también diputados. Sí. Ahí también, existe también el mismo ambiente en la Cámara de Diputados. Bueno, el ambiente en la Cámara de Diputados, la realidad el pueblo lo sabe. En el Senado la mayoría para primarias abiertas es mucho más grande. En la Cámara de Diputados es más, vamos a decir, discutido, pero yo entiendo que el legislador que trabaja, el legislador que está con su votante y está también con el pueblo llano, le conviene, porque eso es lo que va a decidir la primaria abierta es que a uno lo va a escoger, es el pueblo que lo va a escoger. Pienso que los diputados, los colegas diputados, sobre todo aquellos que siempre están con su pueblo, no deben rehuirle a lo que es exponerse al voto de su propio pueblo. A lo interno de los partidos políticos existen marcadas contradicciones acerca de esta figura jurídica. Hay líderes importantes de partidos políticos que dicen que eso no procede porque primero ha sido anulada esa figura jurídica en una discusión a nivel jurisdiccional, pero también otros que alegan que eso es abrir la compuerta para que personas extrañas a los partidos políticos tengan influencia en quienes pueden ser o no candidatos del partido. Federico, lo primero es que ya se ha discutido mucho, aunque se sigue planteando el tema, de que el Congreso no se anula por el hecho de que se ha declarado inconstitucional una ley. Si esa ley se salva en una próxima ley con los aspectos que el Constitucional dijo que no debía hacer, pues se hace. Y te voy a poner un ejemplo clarito que está ahora mismo. El Colegio de Abogados se instituyó por una ley en el año 1983 y la promulgó Salvador Jorge Blanco. Ahora en el 14, tantos años después, el Tribunal Constitucional descubrió que en la aprobación se dio una sola lectura, una sola aprobación en el Senado. Son 2 aprobaciones en el Senado, 2 en la Cámara de Diputados. Pues los senadores la aprobaron en 2, le enviaron a la Cámara de Diputados, perimió, cuando volvió, hicieron una ley nueva. La aprobaron una sola y lo anuló el Constitucional. ¿Qué se está haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo esa ley, esa misma ley, exactamente esa misma ley, porque no se quiso incluir más cosas. La misma ley que anuló, la aprobó el Senado, la mandó a la Cámara de Diputados, perimió por falta de tiempo, que soy yo que el Colegio de Abogados me la entregó a mí. Yo la sometí ahora y ahora mismo también va para el informe. Es decir, la ley del Colegio de Abogados, que fue declarada inconstitucional, anulada por el Tribunal Constitucional en el 2014, una ley de tan vieja, esa misma ley está ahora mismo pasando. O sea, que no es verdad y que porque se declaró algo ya no puede ser. Lo que no podemos nosotros es llevar una ley con la misma falla que dijo el Constitucional. Pues entonces, esa sí es la misma ley. Pero si llevamos el tema sin esa falla, se salva la situación. Eso es primero. Y segundo, lo otro que están diciendo, y yo quiero aclararlo bien clarito, no es verdad que a nivel de la sociedad gente mala se van a meter y van a ser candidatos. Porque, repito, quien presenta a los precandidatos a la Junta Central Electoral son los partidos. O sea, los mismos que hoy escogen los candidatos son los que le van a decir, bueno, en Elías Piña, ¿cuántos aspiran al senador? Siempre aspiran de 10 a 12. Esa es una cantidad siempre grande. Vamos a suponer que sean 10. Porque muchas veces aspiran como regidores y después quieren ser senador. O no está la escala que debe haber. ¿Qué pasa? Si son 10, no es que los 10 se van a entrar ellos. Es que el PLD le va a decir, miren, estos son los 10 precandidatos al senador por Elías Piña. Entonces, si se meten a gente mala ahí, es el partido que lo está entrando. O sea, el mismo mecanismo de hoy se va a usar para los precandidatos. Ahora, lo que es que al final que se va a escoger, lo va a escoger el pueblo. O sea, no es verdad
ni se le quita el rol a los partidos, porque el partido que va a presentar los precandidatos, ni se pone a que una gente entre, porque el mismo partido que va a entrar. O sea, lo mismo de ahora. Lo único es que, incluso yo te voy a dejar a ti, yo estudié el tema bien de las primarias abiertas, porque para hablar de un tema así, habría que ponerse a ver la ley, la 286, etcétera. Aquí tengo yo, y te lo voy a dejar un cuadro, de cómo en las primarias que se dan actualmente, menos del 20% de los militantes de los partidos que votan. De todos los partidos. Un partido con 2 millones de votantes, como pasó con el PRM ahora para las elecciones de 2016, y votaron 200 y pico mil. Como un 12% votó. O sea, ¿qué quiero decirte? Que eso es con los partidos y con la sociedad. Entonces, al final, te coge un candidato y ese candidato que te coge, lo cogió un grupito. Entonces, la población tiene que votar entre varios que son escogidos por una minoría. Es decir, cuando viene a ver la mayoría quería otro, pero la minoría impuso esos candidatos. ¿Qué se va a buscar ahora? Ahora se va a buscar que el candidato que salga va a salir por una gran mayoría. O sea, va a estar más cualificado. Los partidos van a ganar en el sentido que van a llevar candidatos más populares. Ya no es una gente que cogieron por atrás. Ya no es una gente que se manipuló una asamblea para escogerlo. Es una persona que fue el pueblo que dijo. De manera que los partidos siguen teniendo su rol. Lo único que el pueblo lo va a ayudar a tener mejores candidatos. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el senador del PLD, el ingeniero Adriano Sánchez Roa. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Elías Piña, el ingeniero Adriano Sánchez Roa. Senador, hay otro tema en el candelero político, por así decirlo, de manera figurada, es el asunto de la constitucionalidad o no de un eventual tercer mandato del presidente Danilo Medina. Incluso un dirigente reformista sometió una acción de inconstitucionalidad para restablecer los derechos políticos y preferentes del presidente de la República, es decir, abrir el camino a que pueda presentarse una nueva candidatura del presidente Danilo Medina y se apoderó al Tribunal Constitucional de eso. Resulta que constitucionalmente, valga la redundancia, hay un impedimento para que para que él pueda optar por un nuevo mandato. Sin embargo, hay como una especie de candelita por debajo, de fuego cruzado por debajo, alentando una repostulación del presidente de la República. ¿Qué usted cree de todo esto? Tú sabes, Federico, que lo primero es que hay una discusión dada en la sociedad que aunque no se ha calentado, está. Y eso para mí lo puso una persona de mucha credibilidad y peso para hacerlo, que fue Subero Isa. Nadie le puede negar a Subero Isa la gran moral que tiene para hacer un planteamiento. Presidente de la Suprema tanto tiempo y con un ejercicio, digo yo, que bien. Él dijo, Subero, hace un tiempo, que cuando se abrieron para los 2 periodos en el 2015, eran 2 periodos a partir de ese momento. Es decir, que este es el primer periodo de los 2 que abrimos nosotros en el 15. Esa es la discusión que debe haberse. Ahora, yo soy de opinión que si el presidente va a ser repostulado, nosotros cambiemos la Constitución para que no quede el amargo en la historia de que y se hizo un chanchullo, que el Tribunal Constitucional puede ver lo correcto, lo que dijo Subero, pero que fueron 3 gente que lo hicieron, para evitar eso, y eso quede en la historia. Reformemos la Constitución. Ahora, ¿qué debo decir? Los legisladores, ¿a quién nos lo debemos? Al pueblo. Uno se debe a quien te llevó para que los representara, porque somos representantes de ellos. Y si a quienes yo represento en una encuesta, en otra encuesta, en una tercera encuesta, como está pasando, dan al presidente con una votación alta, que lo quieren, ¿qué debo hacer yo? O
Si yo represento a 10 personas que están ahí y esas 10 personas quieren que yo haga algo, ese es el deber mío. Es decir, que yo entiendo que si en enero, por ejemplo, las encuestas dan al presidente con una buena popularidad, nosotros los legisladores debemos modificar la Constitución. Eso es lo que hay que hacer. No hacer nada escondido, ni que esto y lo otro. Como decíamos ahorita, tú no puedes declarar inconstitucional la propia Constitución. Yo creo que eso fue, como propaganda estuvo bien lo que hizo el dirigente reformista, pero la realidad es, si se va a discutir algo con el Constitucional, tiene que ser lo que planteó Subero. Porque se le ve lógica y porque lo planteó una persona. Él fue presidente del Constitucional cuando estaba en los Supremos un tiempo también. Es decir, que Subero tuvo los dos roles. Ahora, ¿qué yo creo? Que hay que esperar enero. Yo diría que de aquí a enero, nosotros lo que debemos es concentrarnos a trabajar. Que los legisladores sigamos en el Congreso, los alcaldes donde están, el presidente, que este tiempo que queda no lo politicemos tanto, porque el país pierde. Cuando una gente, en vez de estar trabajando lo que tiene que trabajar, está haciendo política. El país pierde cuando se dedican recursos, aunque sean privados, a cosas casi bizantinas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que entre enero y marzo, el país debe decidir si se abre o no la nueva repostulación del presidente. Que, repito, para mí eso lo van a decir las encuestas reales, porque tampoco vamos a hacer lo que está pasando en estos días, que están saliendo encuestas para tratar de posicionar a candidatos, diciendo cosas que la gente lo ve claramente que no. Porque ¿dónde le cabe, por ejemplo, que una gente como el presidente Danilo Medina, que tiene 400 y pico miembros del Comité Central de los 600 que tiene el PLD, que tiene 29 miembros del Comité Político de los 34 que tiene el PLD, que tiene de los 26 legisladores, senadores, el presidente, bueno, de 30 con algunos aliados que tenemos ahí, de 30 el presidente tiene 26. Un hombre así no puede ser impopular. No puede ser que el que tiene menos es el que tiene más popularidad. Un hombre que ha hecho el trabajo que él ha hecho ahora mismo, y lo hemos visto, los proyectos agroforestales que está haciendo, que el pueblo lo está viendo poco, porque eso es en la montaña, solamente son 7 proyectos, y ojalá lo hicieran en el país entero. Solamente veamos Hondo Valle y Juan Santiago, esas dos comunidades. Estamos hablando que Hondo Valle es como el 4º municipio más pobre del país. Juan Santiago es el primero. Cuando termina el proyecto, cuando el proyecto esté ya en plenitud, dentro de 2 años y medio, ahí se van a generar cada año 25 millones de dólares. ¿Distribuido en cuánto? En 3,000 familias. O sea, hay familias hoy que no reciben ni 2,000 pesos, que van a tener la oportunidad de recibir de una venta de café juntos, de tener 600,000 pesos. O sea, es un cambio terrible. Y la alfabetización. Hay que saber cuando una gente comienza a leer y se da cuenta de lo que dicen las cosas. Y, por ejemplo, el caso de Senasa, para poner un ejemplo. Solamente los militares, hay 50,000 guardias en Senasa, que ya van, que no tienen ya que ir al central directamente. Van a cualquier clínica, en San Juan, en La Vega, en Higüey. Es decir, hay un trabajo que está haciendo el presidente, que es lo que le genera la popularidad. Entonces, vamos a ver enero, si en enero el presidente popular, mi opinión es que se repostule. El PLD tiene que ir con el candidato que gane mejor. El candidato que sea más popular. Cualquiera. Yo me inclino por el que sea más popular. Pero en el día de hoy, si en enero se mire por el día de hoy, el candidato tiene que ser Danilo Medina en las elecciones de 2020. Por otra parte, está el problema de la frontera, la discusión acerca de las tensiones que cíclicamente se producen en las relaciones dominico-haitianas con el asunto migratorio. También ha salido a relucir el hecho de que las parturientas haitianas, bueno, eso ha generado una gran controversialidad en los últimos días, tanto en las redes sociales como en la opinión pública. El gobierno ha adoptado una serie de medidas de control migratorio y de vigilancia en la frontera. Sin embargo, el tema no se detiene, obviamente, son 2 países que comparten una misma frontera y a veces se torna hasta imperceptible la franja
¿Qué usted opina acerca de esto? Mire, yo pienso que el tema debe ser abordado con una profundidad que la sociedad dominicana no lo está abordando. Porque de hecho, cualquier elemento en las redes te lo pone grande, o te lo oculta, o una cosa u otra, y muchas veces eso hace daño y hace bien. Yo pienso que lo primero que hay que saber es que somos dos repúblicas que vamos a pervivir siempre, porque estamos en una isla, salvo que una hasta se traiga la otra, y eso no va a ocurrir. Entonces, hay que saber que eso va a ser así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es regularizar lo que existe. Yo he dicho que nosotros tenemos que ir caminando hacia tener un país que no tenga un solo ilegal. No estoy diciendo que no hayan haitianos, porque el haitiano que viene y aporta, gana él y ganamos nosotros. Ahora, no puede ser irregular, porque por ejemplo hay provincias como la fronteriza que tienen una gran pobreza cada vez que se miden, y es porque tienen una carga terrible de haitianos que no trabajan. Por ejemplo, en el caso de Elías Piña, nosotros estimamos que el 25% de los eliapiñenses son haitianos. De ese 25%, el 80% no trabaja. Entonces, ¿qué hace eso? Ese te traga, como decíamos, te traga la parte médica. El fiscal dijo en una ocasión que la mitad de los recursos de la fiscalía ya se iba en conflicto entre haitianos, entre ellos mismos, allá mismo. Entonces, yo digo que lo primero es que hay que tratar de, lo ideal es que Haití se ayudara a desarrollarse, pero como no se está en eso, y las grandes naciones nada más están incidiendo en los organismos internacionales para que vengan a castigar a la República Dominicana como que somos muchachos demandados, pero lo ideal es que nosotros desarrollemos la frontera. El 23% de la superficie nacional es fronteriza, para que sepamos, la frontera no es un territorio corto. Entonces, en ese sentido, si desarrollamos la frontera, nosotros entonces vamos a ser contentos, vamos a detener esa parte de haitianos que ya están aquí, ya se están parando ya, pero ya tiene que haber por encima de 1.600.000 haitianos dentro del país. Entonces, si nosotros desarrollamos ya, se va a dar lo que se da en grandes naciones, que el haitiano viene, trabaja en una provincia de esta, en la agricultura, en zona franca, en lo que tengamos, y en la tarde se va. Es decir, hacer una labor, vamos a decir, que todo el haitiano que tenga que venir a estudio, a salud, a lo que sea, que venga, pero que venga, viene y se va. Le di en residencia, pero no lo de hoy, que hoy tú tienes 1.000.000 y pico largo de haitianos que muchos trabajan, pero hay muchos que no trabajan, y el que no trabaja lo que está haciendo es reduciendo la economía dominicana, y también al no conocerse, a los actos delincuenciales, lo que se hace, ni se conocen. Es decir, hay que buscar un proceso de que no haya un solo que no sea regular. Todo el que no tiene papeles, bueno, pues se lleva para Haití. Lamentamos que el tiempo haya terminado, ingeniero, en una conversación tan fructífera como esta. Esferas de Poder tendrá que extenderle una nueva invitación para seguir profundizando sobre temas tan palpitantes en la opinión pública nacional y en el ambiente político. Muy bien, muchas gracias, Federico, y esperamos venir pronto para quizás ya con otro ambiente, la frontera un poco más tranquila, y diría yo, para que veamos dos temas, por ejemplo, muy importantes que ahora mismo, que es el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se va a reflejar en República Dominicana. En el otro programa que vengamos podemos hablar de ese tema. Muy bien, como no, gracias amigos televidentes por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Elías Piña, el ingeniero Adriano Sánchez Roa. En breve el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.